vigilancia. Los objetivos de vigilancia en Colombia son la caracterización del comportamiento de la enfermedad meningocócica respecto a las variables de tiempo, lugar y persona, la distribución de serogrupos Neisseria meningitis y la detección oportuna de brotes para la implementación de las medidas de control. El primer objetivo es detectar los casos lo antes posibles para llevar a cabo medidas de salud pública y control de la enfermedad en el entorno del caso con el fin de evitar la aparición de los casos secundarios. Segundo, conocer la distribución, presentación y evolución de la enfermedad en la población. Tercero, conocer la descripción microbiológica del agente según el genosubtipo. Cuarto, conocer el impacto del uso de la vacuna en la población, así como los fallos de la vacuna. Quinta, prevenir la transmisión de la mayoría de los agentes patógenos durante la atención de salud independiente. Otros objetivos importantes es prevenir la transmisión de la mayoría de los agentes patógenos durante la atención en salud, independiente si se conoce o se trata de los pacientes infecciosos, sintomáticos o portadores del agente. Entonces, ¿qué se busca hacer con las siguientes medidas? Tener una adecuada higiene de manos, el uso de guantes, botas o trajes de bioseguridad en caso de manipular sangre o fluidos corporales, protección de nariz y boca por medio de una mascarilla facial, un tapabocas. También se tiene previsto la prevención de accidentes con utensilios cortopunzantes, el manejo adecuado de los equipos, desecho y ropa, esto con el fin de generar una limpieza y desinfección adecuada para cada paciente. En cuanto a las definiciones de caso, hay que contar con tres criterios. El primero es el clínico, donde se puede presentar como enfermedad de meningitis y o meningococcemia, que puede progresar rápidamente a púrpura fulminante, shock y muerte. Las formas meníngeas suelen tener un comienzo brusco con fiebre, cefalea intensa, vómitos, rigidez de nuca y eventualmente petequias. El segundo criterio es el del laboratorio, con al menos uno de los siguientes: aislamiento de la bacteria Neisseria meningitis en un sitio normalmente estéril o en el aspirado de petequias. Está también la detección del ácido nucleico de la bacteria en un sitio normalmente estéril, la detección del antígeno de la bacteria en líquido cefalorraquídeo o la visualización de diplococos gram negativos en el líquido. El tercer criterio a tener en cuenta es el epidemiológico, donde se observa a la persona que ha tenido contacto con un caso confirmado por laboratorio. Además de esto, para el laboratorio etiológico de una meningitis o de una enfermedad meningocócica, es imprescindible y urgente la recolección del líquido cefalorraquídeo. Para el examen de tinción de Gram, citoquímico y cultivo, también para sangre las pruebas complementarias y hemocultivo. Por su parte, los casos se clasifican en caso sospechoso, en el cual la persona cumple los criterios clínicos de la enfermedad y presenta alguna prueba bioquímica compatible con esta enfermedad. Asimismo, está el caso probable, donde la persona cumple los criterios clínicos de la enfermedad y el criterio epidemiológico. Y finalmente se encuentra el caso confirmado. Allí la persona cumple los criterios clínicos de la enfermedad y algunos de los criterios diagnósticos del laboratorio. Lo siguiente es el análisis de la información. Se debe analizar los datos de las fichas de notificación con el objetivo de hacer un seguimiento de los casos notificados, probables y confirmados. Entonces, primero vamos a analizar el comportamiento de la notificación. Esto se hará por medio de la construcción de una gráfica con el número de casos por semanas epidemiológica y se comparará con la notificación de 5 años anteriores, utilizando la metodología de cálculo de razón entre lo observado y lo esperado por el agente etiológico. Lo segundo es el análisis de casos por entidad territorial. En este caso se realizará una tabla de los casos notificados por departamento y municipio de procedencia, números absolutos y porcentajes. Lo siguiente es el análisis de la variable demográfica y social. Se realizará una tabla de los números de casos y porcentajes según el área de procedencia, sexo, tipo de régimen de salud, pertenencia étnica y edad. Lo siguiente es la localización geográfica. Se realizará un mapa, el cual debe indicar la localización de los casos según su lugar de procedencia. Lo siguiente es analizar los antecedentes de vacunación de los casos. Es indispensable disponer de la información exacta sobre los antecedentes de vacunación de los casos confirmados. Lo siguiente es la clasificación final de la condición de los casos. Se realizará una tabla con la clasificación final de los casos probables, confirmados, descartados y evolución clínica de las personas que estén vivas o muertas. En cuanto a las acciones colectivas, se utilizan medidas como la quimioprofilaxis y el aislamiento a contactos estrechos, así como la fase del manejo del brote, que son las primeras 48 horas después de la confirmación a través de las medidas anteriormente mencionadas, y la segunda fase, que es el cierre del brote, que es un seguimiento de 10 días después de que se culminó la etapa de manejo del brote. En cuanto a las acciones de laboratorio, se manejan cuatro principalmente. Las de microbiología, que buscan generar un diagnóstico y confirmación de casos de manera oportuna. Las de diagnóstico temprano, en donde se hace cultivo y aislamiento de muestras de líquido cefalorraquídeo. Los aislamientos bacterianos y las necropsias.
en donde, en los casos de muertes por meningitis, se recolectan muestras de cerebro, meninges, cerebelo, tallo y glándulas suprarrenales, así como de líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la orientación a la acción, se divide en acciones individuales, colectivas y de laboratorio. En las acciones individuales se habla de la notificación obligatoria e inmediata de todo caso probable de meningitis bacteriana y el diligenciamiento de la ficha de notificación, donde sea claro el diligenciamiento de datos como el nombre, los datos de residencia, el sexo, la fecha de notificación, los síntomas asociados, la fecha de toma de muestra de sangre y la fecha de vacunación, así como un informe completo del caso y el manejo en cuanto a las medidas de aislamiento implementadas y la clasificación del caso en caso de ser un caso confirmado. En cuanto a la comunicación del riesgo, la OMS formuló normas de comunicación basadas en la confianza, los anuncios tempranos y la transparencia que permitan la vigilancia sanitaria y la preparación, respuesta y recuperación de la población afectada, permitiendo que todos los expuestos puedan participar en la reducción y prevención del evento. La comunicación estará a cargo del Grupo de Comunicación de Riesgo en la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. En cuanto a las fuentes de datos, se hace una aproximación a la enfermedad de la meningitis bacteriana a través del CIVIGILA, teniendo en cuenta una ficha técnica actualizada de notificación de datos recientes como sumo para llegar a los casos nuevos, a la incidencia de esta enfermedad. Esto se hace con el Sistema Nacional de Vigilancia, el cual también tiene en cuenta algunos reportes de los laboratorios de salud pública y de los laboratorios nacionales de referencia para la recopilación de datos. Algunas medidas que se toman como fuentes de los datos y estrategias de vigilancia tiene que ver con la rutina y este hace referencia a la vigilancia de casos nuevos en los laboratorios. En segunda instancia, la búsqueda activa institucional y la búsqueda activa comunitaria. Cabe aclarar que la vigilancia funcionará de manera permanente, diaria, con la recolección de nuevos datos, de nuevos casos y su comportamiento, los cuales se almacenarán en una base de Excel a la cual solamente tendrá acceso el referente técnico de Civigila y ninguna otra declaración departamental o distrital municipal de salud.